día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 31 de julio, le tenemos las noticias. Con más de 1 millón de pasajeros al año, el Aeropuerto Internacional de Morelia se ha mantenido con un crecimiento sostenido desde el 2022, con destinos nacionales principalmente de playa o en ciudades del vecino país del norte. Para recuperar los turistas de la Ciudad de México, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a que se aumenten los vuelos al aeropuerto Benito Juárez, ya que al Felipe Ángeles no funcionaron. De cara a los viajes que ha realizado al interior del estado, Martínez Alcázar aclaró que está haciendo campaña turística para promover Morelia, por lo que pidió a sus contrincantes no ponerse nerviosos y dedicarse a trabajar. La dirigencia estatal del PAN consideró que los funcionarios y algunos dirigentes de Morena son los nuevos ricos del país, que han abandonado la austeridad que tanto pregonan para ostentar lujos y viajes en el extranjero. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado confirmó el triunfo del magistrado Mario Sotelo Rodríguez, pese a que no alcanzó el promedio de 8 en licenciatura ni 9 en materias afines. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal revocó los acuerdos del INE y le ordenó entregar la constancia de mayoría a 15 candidatos de la elección judicial, que consideró inelegibles por incumplir con la calificación mínima de 8. Por irregularidades en la comprobación de gastos, el Consejo General del INE canceló 4 candidaturas y sancionó a otros 228 aspirantes a jueces y magistrados de Michoacán, a los que impondrá multas de acuerdo a la gravedad de los casos. La familia del estudiante michoacano Daniel Enrique Pintor exigió apoyo de autoridades estatales y federales, ya que el joven contrajo una enfermedad mortal en la República Checa, donde está hospitalizado y con gastos médicos de casi 2 millones de pesos. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 30 de julio. Ya despedimos al 7º mes de este 2025, rápido. Mañana estaremos entrándole a agosto, así es que gracias por su confianza, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Listos ya también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Estamos también ahí a sus órdenes. Y listos también para usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal número 8 del Telecable. En este caso, en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos. Quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Puede mandarnos un mensaje de WhatsApp al 44 33 18 10 22. Otra opción es que nos deje el comentario aquí en el Facebook y con todo gusto le damos lectura en unos momentos. Esta mañana la estamos arrancando a 13 grados, una mañana agradable, una mañana fresca. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día nublado. Se esperan lluvias, sobre todo en la capital michoacana, a partir de las 4 o 5 de la tarde, y así se va a mantener esta posibilidad también por la noche para que usted se mantenga alerta. Gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Y vámonos con las noticias. Mire, con más de 1 millón de pasajeros al año, el Aeropuerto Internacional de Morelia se ha mantenido en un crecimiento sostenido desde el año 2022. Con destinos nacionales, principalmente en playas y en ciudades del vecino país del norte. Aquí los detalles.
El director general del Aeropuerto Internacional Francisco J. Múgica de Morelia, Francisco Arambulo Barrios, informó que desde 2022 el tráfico aeroportuario superó el 1.000.000 de pasajeros anuales, una tendencia de crecimiento que se ha mantenido en los últimos 3 años. Arámbulo Barrios compartió que en 2021 se registraron 946,000 usuarios, lo que representó un aumento del 49.9% respecto al 2020. En 2022, el tráfico de pasajeros subió a 1,172,000, con un crecimiento del 23% respecto al año anterior. En 2023 cerró con 1,384,000 pasajeros, aumentando 18% la afluencia, y en 2024 se reportaron 1,304,000 pasajeros con destino a Morelia, marcando una ligera disminución. Precisó que al corte de junio del 2025, la cifra de pasajeros asciende a 689,000, con lo que se espera mantener la misma tendencia. Cerramos con 1,305,000 pasajeros, lo cual pues es una cifra muy buena. Recuerden que desde el 2022 en el aeropuerto de Morelia hemos superado por mucho el 1,000,000 de pasajeros, que se había convertido en un hito para el destino y para el aeropuerto. El encargado del aeropuerto precisó que con la incorporación de 8 nuevas rutas, entre ellas Ixtapa, Mexicali y Puerto Vallarta, se espera que en 2025 se registre un aumento significativo en el tráfico de pasajeros. Entre los destinos más concurridos está Tijuana, Chicago, Dallas, Oakland, Los Ángeles y Monterrey, entre otros. Y la composición como tal de nuestros pasajeros, pues tenemos un 49.5% de pasajeros nacionales y el resto, que es un 50-50 de internacionales. Sin embargo, aquí es importante resaltar que entre los nacionales estamos recibiendo pasajeros de Tijuana, que en la mayoría o en su mayoría son paisanos que cruzan por Cross Border Express desde el sur de California y se internan ahí al país. Como ruta potencial, el Aeropuerto Internacional de Morelia visualiza a la ciudad de Mérida como una frecuencia importante, dada la concurrencia de pasajeros hacia este destino. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la tendencia de las personas que hacen uso del Aeropuerto Internacional de Morelia, digamos que en los últimos años ha rebasado el 1,300,000 personas, y la tendencia que lleva este 2025, pues todo indica que se va a mantener por arriba del 1,300,000 personas. Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, solicitó a los encargados administrativos del Aeropuerto Internacional Francisco J. Múgica que aumenten los vuelos a la Ciudad de México para recuperar la afluencia de turistas de esa zona. Refirió que anteriormente contaba con 3 frecuencias diarias a la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la pandemia y a la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se perdieron 2 vuelos que eran sumamente importantes para la conectividad del municipio, lo que impactó negativamente en la ocupación hotelera de la ciudad. Destaca Alfonso Martínez que no ha funcionado el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, considera que el AIFA pues se ha quedado lejos de la expectativa, y recomienda también a Alfonso Martínez, solicita que los vuelos salgan de el Francisco J. Múgica, se me fue el nombre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y quiere o sugiere a Alfonso Martínez que regrese a ese aeropuerto los vuelos que vengan y que vayan de Morelia. Yo insistir en una frecuencia más a la Ciudad de México, obviamente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque ya vimos que los otros no funcionaron, al AIFA no funcionaron. Se cambiaron 13 frecuencias por 2 al AIFA y se cancelaron las 2. Necesitamos otra al aeropuerto principal. Bueno, veremos si lo toman en cuenta.
si le hacen caso a Alfonso Martínez con esta recomendación para que se recupere la afluencia hacia la Ciudad de México y visitantes, por supuesto, también de la Ciudad de México. Y de cara a los viajes que ha realizado al interior del estado, Martínez Alcázar aclaró que está haciendo campaña turística para promover Morelia, por lo que pidió a sus contrincantes no ponerse nerviosos y dedicarse a trabajar. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que durante los últimos meses sí ha estado en campaña, pero en campaña para promover el turismo y la inversión económica en el agroparque industrial de la capital michoacana. Esto cuestionado en torno a las críticas por sus reuniones con empresarios, transportistas y referentes políticos de los municipios de Zamora, Ecuandureo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Siracuaretiro y Apatzingán. Sobre el tema político y electoral que se avecina en el 2027, Martínez Alcázar señaló que sus contrincantes no deben estar nerviosos y les recomendó ponerse a trabajar. Sí, estoy haciendo campaña turística de Morelia. Pues no se equivocan en eso, porque yo estoy promoviendo mi ciudad como destino para invertir con el agroparque y también como destino turístico. De lo demás, que no se pongan nerviosos y se pongan a trabajar. El edil moreliano refirió la necesidad de seguir promoviendo la cultura, gastronomía, arquitectura y tradiciones de la capital en el interior del estado, promoviendo que habitantes de ciudades cercanas de Guadalajara, Querétaro o Ciudad de México opten por conocer Morelia. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues sin duda, por el poder que hoy ejerce Morena, el control que tiene en órganos electorales, Alfonso Martínez va a tener que pues cuidar las actividades que realice, si es que efectivamente, como señala, está yendo a promocionar Morelia. Eso pues no tendría, digamos, nada grave, nada complicado, siempre y cuando se cumpla con esta misión. Si por el otro lado está teniendo reuniones que tengan que ver con su trabajo proselitista de cara al 2027, porque también si quiere competir lo debe hacer, como todos los demás lo están haciendo, los que andan en campañas diferentes, con objetivos presuntamente diferentes, como lo hace también, por ejemplo, Raúl Morón. Raúl Morón tiene un rato en campaña y que están dando sesiones en diversas partes del interior del estado, ahí con la gente de Morena, y siempre buscan un pretexto para hacerlo, pues mientras no haya dinero público invertido ahí, pues no pasa nada. Recientemente veíamos también, aquí lo comentamos con usted, unas fotografías que además resultaron, habrá que decirlo, muy bien tomadas, de Carlos Torres Piña, previo a que entrara como fiscal general de Michoacán. Bueno, lo vimos también en trabajo, pues uno piensa que proselitista, de mostrar músculo, de reunirse pues con la gente que lo sigue, y fueron, habrá que destacarlo, eventos que político electoralmente hablando resultan importantes por la cantidad de gente que fue a saludarlo, que querían tener ahí pues un acercamiento con él, algunos una fotografía, y le fue bien. Trae varias fotografías ahí en sus redes sociales, Carlos Torres Piña, pues mostrando músculo, digámoslo así. Entonces me parece que aquellos que anden pensando, que estén pensando en la candidatura, pues van a estar haciendo, pues ya desde ya, reuniones al interior del estado buscando adeptos. No creo que sea la excepción Alfonso Martínez. Lo que va a tener que cuidar Alfonso Martínez es que lo haga como marca la ley, en los días que lo tenga permitido. Por ejemplo, en el día de asueto, que suele ser el domingo. Luego hay un debate ahí de cuáles días pueden hacerlo, si también los sábados y los domingos, si nada más los domingos, si hay algún momento en el que se puedan sacudir eso de tener una responsabilidad o no. Es un debate que siempre está ahí, y que cuando la oposición quiere criticar, pues arremete con eso,
y luego no pasa nada, también habrá que decirlo. Aquí me parece que lo que van a tener que cuidar todos estos personajes es no mezclar dinero público con este tipo de actividades para evitar pues alguna situación, alguna sanción en el 2027, en dado caso de que sean candidatos. Y digo, evitarlo todos, aunque el que está realmente en riesgo, por ejemplo, es aquel que no sea parte de Morena y aliados, porque como hemos venido platicando con ustedes los últimos días, pues los órganos electorales están evidentemente, mayoritariamente, sometidos al poder en turno. Ha sido vergonzoso lo que ha sucedido en algunas determinaciones del INE, en otras determinaciones del Tribunal Electoral de Michoacán, del federal, tan grotesco que el INE, por ejemplo, como ya le platicaba ayer, pues reconoce que el uso del acordeón es hacer trampa, es un acto indebido, que hay dinero indebido que se gastó, que se invirtió en esta campaña, que estuvo previamente y durante la jornada electoral. Y aunque todo mundo sabemos que eso es un acto irregular, y aunque todo mundo sabemos que hay dinero público metido ahí, dinero irregular metido ahí, pues la sanción es de dar pena ajena. Les van a cobrar ahí un aproximado del 10% de lo que era su tope de campaña y les van a dejar el triunfo. La verdad es que resulta majadero. Habemos quienes pensamos que eso daba para anular la elección de aquellos donde su imagen estuviera en esos acordeones, que a la hora que se hizo un estudio pertinente de muchos lados, de muchas personas, pues la coincidencia entre los que venían en el acordeón y los que ganaron era prácticamente total, absoluta. Entonces se vuelve grotesco, majadero, el uso del poder, el abuso del poder de Morena y aliados en la jornada electoral. Pero no pasó nada, sometidos los órganos electorales lo permitieron. Y otros casos que le he presentado aquí de personajes que no reunían los requisitos como tener el mínimo del 8%, porque el INE, también el Tribunal Electoral, señalaron en algún momento, han señalado que el 7.9 no sube a 8, el 7.8 no sube a 8, el 7.6 no sube a 8, se queda en 7.6. Y las leyes y la Constitución, así como la reformaron, y los requisitos que Morena y aliados implementaron, dice que hay que tener un mínimo de 8. Bueno, hay muchos que no lo cumplen, muchos. Y de todas maneras, les avalaron el triunfo a varios, como se lo he evidenciado aquí. Y luego tenemos personajes, como la presidenta del Tribunal Electoral en este momento de Michoacán, Alma Baena, que en el caso de un personaje como Alfredo Flores, porque es una postura que manejó una consejera, una magistrada, como lo es Yurisha Andrade, dice, hay que determinar que es inelegible Alfredo Flores porque no reúne los requisitos, no tiene el promedio de 8 mínimo, y en ninguna otra materia tiene 9, y no tiene otros estudios de posgrado que avalen un 9. Entonces no puede ser. Y Alma Baena dijo, no, sí puede ser. Oye, ¿por qué? Ya se avientan ahí sus rollos mareadores, cuando la ley es clarísima, así como se la estoy platicando, y permitieron que Alfredo Flores fuera elegible. Ahora la persona demandante, ayer le decía yo, pues si quiere va a tener que ir a las instancias federales a ver si logra algo. Pero luego el caso de Alma Baena fue grotesco porque 2-3 días después presenta otro caso, si no mal recuerdo, de un candidato en Zamora, un candidato a juez, y en ese caso, que tampoco tiene el mínimo de 8, Alma Baena sí coincide en que no puede ser elegible. Pero el resto de los consejeros dicen, no, sí puede ser elegible, y le dan el voto para ser elegible. La única que respalda a Alma Baena es Yurisha Andrade, que es la única que actúa de manera congruente con lo que dice la ley en estos casos. Es grotesco, pues, lo que está sucediendo y cómo están despedazando al Poder Judicial.
había que corregir cosas en el Poder Judicial, eso creo que nadie vamos a tener una duda, creo que todos coincidimos en eso, pero la manera en cómo lo intentaron hacer es una porquería y va a salir mucho peor. Va a tener usted que llegar con magistrados, ojalá que nunca le toque, pero si le toca, con jueces y magistrados que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí. Hay mucha gente sin experiencia, solamente sometidas al poder. Así de grave lo que está sucediendo en el país, y con todo este escenario que tiene el control Morena, bueno, pues aquellos que quieran ser candidatos van a tener que cuidarse sobremanera. Eso tendrían que hacer, eso es lo legal, de no meter dinero público en actividades en este momento de proselitismo. Así es que Alfonso Martínez, Raúl Morón, el propio Carlos, Fabiola Alanís, Gabriela Molina, Gladys Butanda, todas estas personas que aparecen hoy en las encuestas tendrían que estar cuidando, sobre todo si son opositores, qué hacen los sábados y domingos y cómo lo hacen. Ya veremos qué sucede, por lo pronto así están las cosas. Y mire, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana, arremetió contra los funcionarios de Morena al calificarlos como los nuevos ricos del país, señalando que han abandonado la presunta austeridad que pregonan para ostentar lujos y viajes al extranjero. En rueda de prensa cuestionó que figuras de la autodenominada Cuarta Transformación ostenten artículos de lujo y hagan viajes internacionales, como el caso de la delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Omega Vázquez, que recientemente anduvo por España. También hizo alusión al círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando directamente a uno de sus hijos. Están aprendiendo, son los nuevos ricos de la cuadra, y lo están aprovechando esa riqueza para darse sus viajes, que no me vengan que son duros y que son austeros, porque no tienen nada de austeros. Y yo creo que terminan siendo más sinvergüenzas que en el pasado. Además, Quintana Martínez advirtió que la Fiscalía General del Estado no debe convertirse en una plataforma de promoción personal con fines electorales, luego de la designación de Carlos Torres Piña como titular de esa institución. Aunque reconoció que el exsecretario de Gobierno tiene un amplio conocimiento de la problemática de Michoacán, Quintana Martínez pidió que se enfoque plenamente en esa nueva responsabilidad y actúe con mesura, lejos de actividades partidistas y proselitistas. El dirigente panista también reveló que hubo diálogo con diputadas y diputados locales previo a la votación y que la decisión de respaldar a Torres Piña fue colegiada con el objetivo de darle gobernabilidad al Estado en un momento complejo. Así defiende Carlos Quintana el voto de los panistas, que como opositores pues se ven simple y sencillamente disminuidos, por no decir que inexistentes, y queda otra vez la sospecha de si no vendieron el voto, como también hay sospechas que lo han vendido en otros momentos, como cuando votaron para elegir al compadre del gobernador, a Marco Bravo Pantoja, como auditor superior de Michoacán. Ahora, pues se le ha señalado, sobre todo en el ámbito de, digamos, de la ciudadanía crítica, pues que Carlos Torres pues va a tener que cargar con ese adjetivo de ser el fiscal carnal, y la sospecha pues queda de por qué votaron por él, por ejemplo, también panistas que saben que es alguien tan cercano a Alfredo Ramírez, y que queda ahí la sospecha de que vendieron el voto. Y bueno, pues defiende esto Carlos Quintana y dice que lo hicieron por la gobernabilidad, dándole el voto de confianza a Carlos Torres. Lo que le podemos pedir es de que haga bien el trabajo, porque cientos y miles de michoacanas y michoacanas quieren que las cosas cambien. Pero sí tendrá que, verse un poco más mesurado en toda su participación. Pues sí, por supuesto. Yo creo que es momento de agarrar el toro por los cuernos, de meterse, empaparse cómo está el área en la cual llegó, que no es un área nada fácil, y empezar a dar resultados.
No lo ve, o sea, no debe ser un trampolín para la gubernatura la fiscalía. No creo que es un tema tan importante que lo que queremos es que viva la gente en paz y que exista impartición de justicia en este estado. Pero no un trampolín. Pero no un trampolín, estoy de acuerdo. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado confirmó el triunfo del magistrado Mario Sotelo Rodríguez, pese a que no alcanzó el promedio de 8 en licenciatura, ni tampoco tiene 9 en materias afines. Este es otro caso de los muchos que le he comentado que se han registrado no solo en Michoacán, sino en todo el país. Con votación dividida, el Tribunal Electoral de Michoacán desechó el juicio de inconformidad promovido contra el magistrado electo en materia penal, Mario Sotelo Rodríguez, y confirmó su triunfo en el proceso judicial, pese a reconocer que no cumplió con el promedio de 8 en la licenciatura, ni de 9 en materias afines, como establece la Constitución del Estado. La sentencia a cargo del magistrado Eric López Villaseñor consideró inoperante los agravios esgrimidos por Ángel Botello Ortiz, quien acusó omisión de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al revisar los requisitos de elegibilidad del candidato electo, al señalar que también son órganos técnicos constitucionales. Siendo una reforma constitucional federal, habiendo una reforma constitucional local, la propia Constitución federal, la propia Constitución del Estado, dio nacimiento a estos comités de evaluación de los 3 poderes, y que a final de cuentas la actuación de los comités como órganos técnicos pues está justificada en la Constitución, es decir, no es que los comités formen parte de algo diferente a lo que la propia Constitución establece, es decir, la actuación de los comités de evaluación, en este caso del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, tienen que ceñirse a los principios constitucionales que derivan de la propia reforma. Y a final de cuentas nosotros tenemos que valorar en qué punto si efectivamente se cumplen los criterios que derivan de órganos constitucionales, es decir, los comités de evaluación sí son órganos derivados de la Constitución, no son algo aparte del sistema constitucional del Estado. Coincidieron con el magistrado ponente Amelí Giselle Navarro Lepe y Adrián Hernández Pinedo, pero no la magistrada Yurisha Andrade Morales, que sostuvo el criterio con el que sustentó que el magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial, Alfredo Flores Vargas, es inelegible, ya que no alcanzó el promedio de 8. Andrade Morales incluso ratificó su criterio, pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el INE rebasó sus atribuciones, al revocar el triunfo de 45 candidatos que no cumplieron ese requisito, y declaró la vacancia. Y quiero manifestarlo también que independientemente de lo que resuelva dicha sala como máximo tribunal electoral en nuestro país, quiero sostener el criterio que he mantenido desde que resolví el JIN 12 y que bueno, obviamente pues por los ya las manifestaciones que se han expuesto con antelación en las sesiones públicas de este tribunal, y que obviamente pues es una postura que sostengo de manera muy particular. Aunque en el caso de la elegibilidad de Alfredo Flores, la presidenta del tribunal, Alma Rosa Baena Villalobos, no respaldó la sentencia de Yurisha Andrade. En el caso del juicio de inconformidad por la elección contra Mario Sotelo Rodríguez, consideró que es inelegible, ya que ningún escenario cumple con el promedio mínimo que establece la Constitución. Aseguró también que el tribunal tiene todas las atribuciones para revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos en esta etapa del proceso. La conclusión me parece que resulta inequívoca, ya que ni siquiera en el escenario más favorable del promedio del candidato alcanza el umbral de 9 puntos que exige el artículo 76 de la fracción tercera de la Constitución, considerando estos parámetros, incluyendo materias sustantivas y adjetivas, y que por ello no alcanza, primero, el promedio general, que es de 7.3, y en el segundo de las hipótesis y de metodología de implementación, pues tampoco no supera los
los 8 en promedio en la medida aritmética de las materias afines, considerando los aspectos sustantivos y adjetivos. En el juicio de inconformidad 23/2005, promovido por el entonces candidato a magistrado en materia civil de la segunda sala en la región judicial de Morelia, Jesús Sierra Arias, el tribunal confirmó el triunfo de Enoc Iván Barragán Estrada, al considerar que como magistrado en funciones no debía acreditar el promedio establecido en la Constitución, mientras que José María Cáceres Rosales sí acreditó la práctica jurídica requerida. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí siguen las contradicciones. La ley, la Constitución no dice, oye, si está en funciones ya no se requiere un promedio mínimo de 8, ¿no? No lo estipula, no hay un lugar donde eso venga, pero bueno, son los haces que se sacan bajo la manga, pues ante el sometimiento de muchos de los que integran los órganos electorales con Morena, muchos de ellos pues con una mirada corta, simple y sencillamente pensando en su bolsillo, en llevar pues un salario a su casa, y en ese pragmatismo pues le están dando en la torre a todo lo que se había construido en materia de democracia en este país. Vergonzoso lo que está sucediendo, ni hablar. Mire, por mayoría de votos también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, que determinaron la inelegibilidad de diversas personas candidatas en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y en 15 casos ordenaron se les entreguen las constancias de mayoría. Los inconformes presentaron demandas de juicios de inconformidad al considerar que el INE se excedió en sus atribuciones al realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera fue respaldado por la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso, y Felipe de la Mata Pizaña, quienes votaron por revocar el acuerdo del INE por el que se declaró inelegibles 15 candidatos por no acreditar la calificación mínima de 8. Votaron en contra los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otálora Malasis, quien incluso se pronunció por ordenar al INE revise de nueva cuenta el cumplimiento de los requisitos, pero no fue aprobada su propuesta. En la sesión pública, la Sala Superior revocó el acuerdo al considerar que el ejercicio de verificación del promedio realizado por el INE no se ajustó a derecho y debe quedar sin efectos. ¿Qué complejidad tiene revisar si tienen o no el 8 de promedio? ¿Qué dificultad tiene eso? Bueno, pues es parte del debate de hoy, así las cosas. Y mire, el abogado y excandidato a juez civil, Eric Germán Equigua, denunció públicamente que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán actuó de forma ilegal al revocar su constancia de mayoría para dársela a otro candidato bajo el argumento de que no se aplicó correctamente la paridad de género. Héctor Eric Germán Equigua, abogado y ex candidato a juez civil en el Distrito Judicial de Uruapan, denunció públicamente que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán actuó de forma ilegal, parcial y con posible dolo al revocar su constancia de mayoría a pesar de haber sido el aspirante más votado en su distrito. Que es un tribunal que está actuando de manera parcial para beneficiar a los candidatos del acordeón, y en este caso pues afectar a los candidatos que no íbamos en ese acordeón oficial que circuló por todo el estado. Y bueno, pues también cabe mencionar, y creo que es importante resaltar, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, bajo esa bandera de paridad de género, nos baja como candidatos a una mujer y a un hombre, sube a un hombre y a una mujer, no cambia en absolutamente nada los espacios que ya se han asignado por el IEM. Según explicó, el Instituto Electoral de Michoacán había asignado los cargos de jueces civiles bajo el principio de paridad de género y la voluntad ciudadana, determinando 16 espacios distribuidos entre hombres y mujeres, con asignaciones alternadas en 7 de ellos. En el caso de Uruapan, se asignó primero a una mujer, Angélica Janet Torres Rodríguez, y luego a Equigua, quien obtuvo 12,191 votos, equivalente a más del 3% de la lista nominal. El ex candidato explicó
que al detectarse una sobrerepresentación, el IEM decidió sustituir al hombre con menos respaldo ciudadano, Marcos Alejandro Ojeda de Morelia. En su lugar fue nombrada una mujer de la misma ciudad, garantizando paridad y respeto a la voluntad popular, según el acuerdo 073-2025 del propio instituto. Sin embargo, candidatos inconformes, entre ellos Elia Yanira Chávez Gutiérrez y el propio Ojeda, impugnaron la decisión, alegando haber sido más votados, lo cual Equigua calificó como falso. El tribunal falló a favor de ellos sin hacer un análisis detallado, afirmó, y revocó las constancias tanto a él como a otra mujer electa legítimamente. Equigua denunció también que el tribunal omitió considerar impugnaciones contra deudores alimentarios y personas sin los requisitos mínimo legales, todos ellos incluidos en el llamado acordeón oficial, una supuesta lista informal de candidatos promovidos desde el poder. Según su versión, todas las impugnaciones contra candidatos del acordeón fueron desechadas, mientras que la única que procedió fue promovida por quienes sí aparecían en esa lista en contra de quienes no figuraban en ella. El abogado confirmó que el lunes presentó su recurso de impugnación ante la Sala Regional de Toluca, donde espera un fallo imparcial y conforme a derecho. Nosotros tenemos la plena confianza en que la Sala Regional de Toluca va a actuar con imparcialidad, que va a estudiar a fondo nuestro asunto y que nos va a dar la razón, porque no, este tipo de injusticias no se pueden estar cometiendo. El proceso electoral fue para nosotros poder elegir a juzgadores, y bueno, creo que el Tribunal Electoral, a respaldar ese tipo de juzgadores, pues está respaldando juzgadores que no son honestos, juzgadores que en algún momento nosotros como ciudadanos vamos a estar frente a ellos, y creo que eso no podemos permitirlo nosotros. De ser necesario, afirmó, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues yo creo que sí va a ser necesario, porque no veo cómo le den la razón, y allá en el tribunal, incluso en el federal, pues van a revisar, y si son cuates de Morena y la 4T, aunque no cumpla los requisitos, les van a dar la chance. Aunque se hayan tomado decisiones equivocadas en temas de paridad, de todos modos se van a saltar las trancas. Así se está actuando en temas que no tendrían ninguna complejidad. ¿Qué complejidad tiene revisar un listado de calificaciones y sacar un promedio? ¿Qué dificultad tiene? ¿Con qué maromas haces que alguien que tenga 7.9, 7.8 sea elegible cuando no tiene el mínimo de 8? La ley no dice, oye, si tienes 7.6 en adelante, sube a 8. No, eso no se estipula. El mínimo es 8, punto. No tienes el promedio, no eres elegible. Bueno, esta simple situación, elemental situación, no la pueden aplicar correctamente los integrantes de los tribunales, ni de los estatales, ni los federales. ¿Cuál es la situación de fondo? Que están supeditados al poder en turno, que están viendo cómo siguen trabajando en esos tribunales, cómo evitan entrar en conflicto con los poderosos en turno, varios de ellos vinculados incluso a Morena o a algunos otros partidos. Acá en el caso de Michoacán le platicaba del caso de Alma Baena, pues de muchos años vinculada al PRD, recientemente ya más vinculada a Morena, así como también, habrá que decirlo, la otra magistrada, Yurisha Andrade, pues totalmente en su momento vinculada al PRD, ella no vinculada ahora a Morena, hay que dejarlo claro, y hay otros 3 integrantes que están totalmente vinculados a Morena. Entonces, pues con esta lógica, como pasa también en el federal, pues lo que están haciendo es cuidar la chamba. ¿Cómo te le vas a revelar al que te tiene ahí? Eso es lo terrible y lo lamentable de lo que está sucediendo. Y mire, por irregularidades en la comprobación de gastos, el Consejo General del INE canceló 4 candidaturas y sancionó a otros 228 aspirantes a jueces y magistrados de Michoacán, a los que impondrá multas de acuerdo a la gravedad de los casos. Por incumplir con la presentación del informe único de gastos, el Consejo General del INE canceló el registro de 4 candidatas y candidatos a jueces, a la vez que reporta observaciones e irregularidades en los informes de 228 aspirantes a jueces y magistrados de Michoacán, que serán sancionados de acuerdo a la gravedad de la falta. De acuerdo al dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las candidaturas canceladas son las siguientes:
Belém Sánchez Lino, candidata a juez mixto por el Distrito de Los Reyes. Elías Magaña Madrigal, candidato a juez de ejecución de sanciones penales. Elizabeth Guzmán Vilchis, candidata a jueza de primera instancia en materia penal acusatorio oral. Jesús Flores Villanueva, candidato a juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral, región Zaguayo. En cuanto al resultado de la revisión de los gastos de campaña de 254 personas candidatas a juzgadoras que participaron en el proceso judicial extraordinario en Michoacán, el INE señaló que en 26 casos no ha lugar a imponer una sanción. Sin embargo, precisó que en las 228 candidaturas restantes presentaron observaciones e irregularidades en la campaña, por lo que se impusieron diversas sanciones de carácter económico que van entre los 565 pesos y los 18,000, de acuerdo a la gravedad de las irregularidades detectadas durante la fiscalización. Con estas cifras, Michoacán sería el cuarto estado del país con mayor número de candidatos que registraron irregularidades y observaciones de sus informes de gastos. El primer lugar lo ocuparía Ciudad de México con 454 sancionados y 15 candidaturas canceladas. El segundo Estado de México con 333 candidatos señalados por irregularidades. El tercero Tamaulipas con 239 candidaturas con irregularidades y el cuarto Michoacán con 228 candidaturas con sanciones y 4 canceladas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. En otros asuntos, la familia del estudiante michoacano Daniel Enrique Pintor exigió apoyo de autoridades estatales y federales, ya que el joven contrajo una enfermedad mortal en la República Checa, donde está hospitalizado y con gastos médicos que ya superan, o mejor dicho, que ya rondan los 2 millones de pesos. Conmovida y desesperada, la familia de Daniel Enrique Pintor, estudiante michoacano de 20 años, exigió apoyo urgente de autoridades estatales y federales para salvarle la vida, luego de que contrajera una bacteria durante el intercambio académico en la República Checa, donde fue diagnosticado con meningitis tipo B. Daniel viajó el 1 de julio a la ciudad de Praga como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública, pero el 19 del mismo mes fue ingresado de emergencia al Hospital Universitario de Motol, donde fue inducido al coma tras sufrir múltiples fallas orgánicas y la amputación de una pierna. Hoy permanece conectado a un respirador, mientras su familia enfrenta gastos médicos por más de 1.8 millones de pesos. Su tía, Jessica Caballero Sámano, explicó que 20 estudiantes mexicanos también iban con Dani y llegarán a Morelia entre miércoles y jueves, como parte del mismo programa, sin haberse aplicado ninguna vacuna contra el meningococo, bacteria que ha causado brotes recurrentes en República Checa. Para que el niño se vaya como alumno de intercambio, es que se haga un reporte médico donde diga que el niño no presenta ninguna enfermedad. O sea, nosotros tenemos que el niño se fue bien de aquí. Esa bacteria se incuba de 5 a 10 días. Mi sobrino llevaba 19 días ahí. O sea, mi sobrino... ¿Qué edad tiene su sobrino? 20 años. 20 años. Las noticias locales, de Praga, ayer hace 8 días, dijeron que ya había un mexicano fallecido. Pese a la gravedad del caso, la familia acusa que las autoridades educativas no han brindado respaldo suficiente. La SEP solo, hasta donde me dijo la maestra Mariana, solo fue eso. Refirió que solamente los acompañó la Secretaría del Migrante y Salud, quienes han orientado sobre a dónde acudir. Daniel era un estudiante de excelencia en la Universidad Novohispana de Morelia. Gracias a su promedio sobresaliente fue seleccionado para participar en el programa de movilidad estudiantil que lo llevó a Europa. La beca se las otorgaron no a todos los alumnos, solo se les otorgan las becas a los alumnos de excelencia. Entonces, es muy triste reconocerle la excelencia por medio de un viaje y que ahora esté por medio de su vida. ¿En qué preparatoria estuvo él? En el Nueva España. La familia ha solicitado apoyo a instancias como la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde denunció que tuvieron un trato inhumano de parte de Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Superior y Media Superior, y lanzó una campaña en redes sociales con el hashtag Fuerza Dani para recaudar fondos y salvarle la vida. Bueno, difícil la situación de este joven, ojalá que todo salga bien, que pronto haya buenas noticias, ojalá así se desea, y pues que reúnan el recurso, o sería lo ideal que las autoridades pudieran apoyar a esta familia que está en una situación en este momento, como usted escucha, pues crítica.
Y déjeme comentarle también que pues mañana es 1 de agosto y eso pues no es noticia, todo el mundo lo sabemos, pero no perdamos de vista que mañana entrarían en vigor los aranceles con los que amenazó Donald Trump a México para meterle más presión al gobierno y exigir que paren el envío de fentanilo a los Estados Unidos de Norteamérica, que vayan en contra de los delincuentes. Y bueno, con esta presión de que no se ha hecho lo suficiente en México, es que Donald Trump anunció aranceles que entrarían en vigor mañana, 1 de agosto, del 30% sobre todos los productos mexicanos que se importen allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que eso pues tendría un impacto sí para México, también para ellos mismos, pero al final el que la padece más, habrá que reconocerlo, sin duda es México. Y entonces pues hay una preocupación porque no se ha logrado un avance definitivo. Ayer declaraba Marcelo Ebrard que en las últimas reuniones pues se había hecho todo lo que estaba en sus manos, que se había hecho un esfuerzo por toda la delegación mexicana que estaba tratando el tema con los Estados Unidos de Norteamérica y que ahora ya no restaba más que esperar. Se ha conocido que se tiene proyectada una comunicación vía telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum en la mañana de este jueves 31 de julio, en el objetivo evidentemente de México de evitar que entren en vigor los aranceles. Ahí está pues, me parece que este dato es interesante y que está generando pues una alta expectativa en todo el país de cara a este 1 de agosto. Ojalá que haya buenas noticias, ojalá que una vez más Claudia Sheinbaum logre tener un diálogo suficiente, aunque ya sabe usted que eso la va a obligar a comprometer una serie de cosas, pero ojalá tenga manera de convencer a Donald Trump de que no aplique el arancel a nuestros productos. Veremos y ya le estaremos platicando más tarde en nuestras redes sociales, mañana en este espacio informativo. Gracias como todos los días por sus mensajes. Gerardo Méndez nos dice buenos días. Dice el dicho, el miedo no anda en burro. Qué casualidad que los políticos de la 4T se fueron de vacaciones a otros países y no a los Estados Unidos. Pero que no olviden que pronto se les va a acabar el fuero y un día van a amanecer en los Estados Unidos como el mayo. Saludos. Gracias, Gerardo. Elba López nos dice, y a él le solicitaron los habitantes de la ciudad de Morelia que arregle las calles, promoviendo así a Morelia. Gracias, Elba, también por tu opinión. Lilia Rosales nos dice, Morón, tengo entendido que ni en Morena lo quieren, dice Jaime Guerrero Cancino. Gracias, Jaime, perdón. Lilia Rosales nada más nos dice, buen día, fantástico jueves para todos. Igual para ti, Lilia, gracias. Gracias, Jaime, también por tu opinión. Claudia de Jesús, buen día, Carlos, gracias por la información. Al contrario, Claudia, gracias por estar con nosotros. Melchor Ornelas dice, buen día, Carlos y amigos, que tengan excelente jueves. Lo que ahora se siembra, mañana se cosecha, tarde o temprano lo que sube, baja. Comentario para los magistrados, dice Melchor Ornelas. Saludos, mi estimado Melchor, abrazo hasta Colombia, donde andas todavía de vacaciones, y ojalá que sigan, disfruta, por favor. Alfredo González, no hay duda, no hay que darle vueltas. Todas esas reuniones y recorridos son actos desesperados buscando popularidad porque no les alcanza para ganar una elección de gobernador o de presidente municipal. Gracias, Alfredo, por tu opinión. Eliseo Carlos Ramírez nos deja saludos a todos. Gracias, Eliseo. César Borgi, buen día, Carlos. Llegó la corrupción muy pronto al Tribunal Electoral del Estado. La única que da la cara por la defensa de la ley es Yurisha Andrade. Respecto a Alma Baena, no olvidemos que siempre ha sido de izquierda, pero bien que cobra con la derecha. Saludos y excelente jueves. Gracias, César, también por tu opinión. Rosendo Martínez, Gaby Molina, y luego tenemos también aquí a Agustín Cárdenas. Buenos días, Carlos, saludos a todos. Gracias, Agustín, igual para ti. Josué Ramos Millán, buen día, Carlos. Recuerda que lo de los aranceles es culpa de los gobiernos del pasado, pero como el del pasado es de ellos,
ese no tiene nada que ver, es del antepasado, o sea, del paisano, dice aquí José Ramos. Pues sí, regularmente es la clásica de Morena echarle la culpa a los de antes, no se han hecho responsables pues de prácticamente nada. Déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos con la información del ámbito de la seguridad. Otra vez días complejos en Michoacán y los datos duros los tienen los compañeros de Red 113 en la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, mi estimado Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Buenavista, Plan. Y es que 2 hermanos fueron ejecutados en la cercanía del crucero La Tenencia Felipe Carrillo, Puerto La Arbana, y de la carretera Buenavista-Tepalcatepec. Algunos automovilistas que circulaban sobre la avenida General Francisco J. Mújica vieron una camioneta Nissan X-Trail de color arena y a unos metros 2 sujetos inertes con lesiones sangrantes, por lo que dieron aviso al número de emergencias. Al lugar acudieron soldados y policías, mismos que confirmaron que se trataba de un doble homicidio. Se pudo establecer que las víctimas habrían sido arrastradas por varios metros en la carretera, hasta que los homicidas les dispararon y abandonaron en dicho sitio. Los fallecidos respondían los nombres de Luis Alberto, de 34 años de edad, e Ismael, de 31, ambos vecinos de La Arbana. En tanto, en Uruapan, un hombre fue ultimado a balazos al interior de una vivienda, en la colonia San Juan Evangelista. Algunas personas encontraron al masculino inconsciente con lesiones de bala en la cabeza,
y otras partes del cuerpo dentro de una casa de la calle Camino Viejo a la Fundición, por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Momentos después, paramédicos de Protección Civil llegaron hasta el sitio y al revisar al agraviado, confirmaron que no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía. Finalmente, también informarles que en Morelia, un adulto mayor fue encontrado sin vida y putrefacto, dentro de su casa ubicada en la colonia Ampliación Leandro Valle. Al susodicho no se le apreciaron huellas de violencia y su muerte se debió a un aparente infarto. Se supo que vecinos detectaron un olor fétido emanado al interior de un domicilio de la calle Cedro, entonces lo reportaron. En la ubicación se presentaron patrulleros quienes al revisar hallaron al masculino fallecido, mismo que yacía en una cama. Él fue identificado como Marco Antonio, quien tenía 65 años de edad, era originario de Mújica. Según vecinos y familiares, el sexagenario vivía solo desde hace 10 años. Además, era comerciante ambulante. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y finalmente le informo que el presidente municipal de Sinapecuaro, Jordán Reyes García, denunció que si bien en cerca de 5 comunidades las actividades cotidianas se han visto afectadas por la violencia, dice que poco a poco han recuperado la normalidad. En cerca de 5 comunidades de Sinapecuaro, las actividades cotidianas se han visto afectadas por la violencia. Sin embargo, poco a poco se ha ido recuperando, aseguró el presidente municipal, Jordán Reyes García, quien afirmó que sí se está gobernando de manera directa y con presencia en territorio. En el municipio ya no hay tales condiciones. Hemos estado trabajando desde hace algunos meses en el municipio. Estos temas son un poco complejos, sin embargo hemos estado trabajando ahí en el municipio, arrancando obras, hemos estado en diversas actividades y hemos estado de manera física. Hoy precisamente durante el mediodía estuvimos en la tenencia de Ucareo. Aseguró que a pesar de la situación de violencia se han mantenido físicamente en la localidad. Esto contrasta con declaraciones previas del entonces secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien reconoció públicamente que Sinapecuaro era uno de los 5 municipios donde las condiciones de seguridad impedían que los presidentes municipales gobernaran de manera presencial. En Sinapecuaro se registró el ataque a balazos contra la fachada de la presidencia municipal el 15 de noviembre de 2024. Vehículos incendiados en distintos puntos de la región, suspensión de clases en comunidades por presencia de grupos armados según la CENTE, desplazamiento forzado en localidades como San Miguel Taimeo, donde las familias dejaron sus casas y los maestros se quedaron sin alumnos, rastreo de fosas clandestinas solicitado por familiares de desaparecidos y pérdida de celebraciones tradicionales debido al clima de violencia. El edil indicó que el municipio cuenta con alrededor de 70 policías municipales, de los cuales el 90% está certificado. No obstante, reconoció que la seguridad pública no recae exclusivamente en ellos. Tenemos un número de aproximadamente 70 policías, de los cuales el 90% tiene su certificación. ¿Son municipales o quién está a cargo de la seguridad? Los policías son municipales, la seguridad pues ha estado, corresponde a instancias federales principalmente, estatales y municipales. Respecto al impacto de la violencia, Reyes García aceptó que más de 5 comunidades han sido afectadas y que algunas actividades se han visto limitadas, aunque aseguró que poco a poco se van reintegrando. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente y productivo jueves. Por favor, disfrútelo, pásela bien. Estamos despidiendo julio y por aquí nos encontramos mañana 1 de agosto. Y mañana, por cierto, también ya viernes. Hasta entonces.